de porque qué sé yo qué, porque qué sé Que yo tú mandas cuánto. demasiado, mis Sí, amigos, que tú y jodes ellos pila, que salen, mami me tiene harta, que esa mujer del diablo, que... Y entonces ya después de que uno pasa esa etapa y uno empieza ya a formarse como adulto joven, como por ejemplo estamos nosotros ahora a esta edad, los 20 por ahí, 20 tempranito, por decir un ejemplo, pero puede ser realmente cualquier edad, el número es relativo. Entonces uno empieza a encontrarse con otro tipo de retos que, que ponen a uno a pensar seriamente en todos los retos que enfrentaron nuestro padre al momento de hacer su vida, de casarse quizá, o de mudarse, o de juntarse, o de tenernos nosotros. Y uno dice de que, coño, pero la verdad que es difícil esto. Y no necesariamente porque uno tenga un hijo. Ujú. Y es un momento crucial también, si uno decide tenerlo. Pero en el momento en el que tú empiezas a hacerte responsable de lo tuyo, que tú empiezas a madurar, ahí es que tú empiezas a ver la cosa de otro color. Y el tema con el trauma, yo creo que es muy doloroso porque hay veces que precisamente como durante esas etapas del desarrollo uno no le puede poner nombre, no hace sentido, me crea malestar y me causa ira. Y usualmente, por lo menos a mí lo que me pasó en mi caso era que era una rebeldía sin causa, entre comillas. A mí me decían así en el colegio, la directora, que yo era una rebelde sin causa, que muchísimas cosas. Y después yo sentándome a pensar, no es que era sin causa, es No, que a mí no me dejaban expresarme. Y es una necesidad básica del ser humano expresarse. claro. De la forma que sea, a mí no me dejaban ponerme la ropa que yo quería, yo no podía decir ciertas palabras, yo no podía hablar de ciertas cosas. Había muchísimos temas que en mi casa no se hablaban. Con mi mamá yo sentía que yo no podía hablar de nada. Y eso para mí como adolescente era frustrante porque de repente me estoy encontrando con todo estos cambios, las hormonas, vuelto una veleta loca. Todos los cambios que pasan en la adolescencia, el primer enamoramiento de que ya después de grandecito, porque conlleva más cosas, todo se empieza a ser más complicado. Las decisiones que tú Las tienes que decisiones que uno tomar empieza a tomar de la de la carrera, carrera, de los ajá, amigos que tú vas a preservar, de cómo tú vas a preservar a los amigos, de que uh-huh, tienes que enfrentar de que amigos se te vayan. uh-huh. Ese también un miedo de voy por una universidad donde no va ninguno de mis amigos No conozco a nadie, a un grado de dificultad mayor. a estudiar una carrera que nadie más de mi círculo va a estudiar. Es como que, ok, estoy solo. Uh-huh. Entonces tengo que lidiar por primera vez solo. Son muchas cosas y entonces cuando uno aplica eso al contexto de trauma, imagínate que ya tú tienes una historia de violencia en tu casa, que ya tú tienes una historia de negligencia, de Sí. abuso. Es complicado, pero al mismo tiempo yo creo que lo que crea más disonancia, porque es que realmente todo este proceso lo que más crea es disonancia, y la disonancia para mí lo que crea como más malestar, entendiendo como disonancia Exacto, el defínela tener porque... dos ideas que son incoherentes la una con la otra. Por ejemplo, el me gusta pero me asusta. Ok. O el quiero pero esto no está bien. Ujú. Algo así. Es algo así porque es como que yo quiero decir que mi mamá a mí me hizo esto, pero yo no puedo hacer eso porque mi mamá, yo no puedo hablar mal de mi mamá. O de repente ni siquiera eso, es que como es mi mamá y yo la amo, a mí me duele admitirme a mí mismo que mi mamá me hizo daño. Y a veces, hay veces que sin querer, hay veces que a propósito. Hay padres que son muy crueles con sus hijos. Sí. Hay padres que simplemente no dan lo que, no pueden dar lo que no tienen. Y a uno como hijo le toca cargar con eso. Y eso es parte del proceso de maduración y de diferenciación. Porque entonces se da todo en esta etapa de que uno empieza a hacerse adulto. Porque de repente ya tú no estás pegado de tu núcleo. Ujú. El cordón umbilical empieza a cortarse. Y eso da trabajo porque entonces ya se acabó la comodidad. Sí, Ya él me lo van a absolutamente. hacer todo. Tengo un comodín, tengo un refugio. No, yo me la ¿Qué tú vas mando a hacer? solo, claro, Bandéatelo. así mismo. Empieza a romper brazos. Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo conseguí mi primer trabajo como psicóloga hace varios meses en un hospital, él me decía de que, ay, qué bueno para que te foguees y conozca el mundo real. Ujú. Y yo decía, ¿qué? Pero este hombre lo que está loco, señores, y es así. Yo me vi en muchos momentos que si yo no hubiera metido mano por mí, me hubiera jodido. Sí, y te obliga Ujú, y ujú, vamos a tocar el tema que quería hablar también, ujú. del salirte de las reglas que tú tenías concebidas Ay, en tu salirse del cabeza, tieto. salirse Eso es del muy tieto. divertido y es un proceso que para mí es precioso porque es como agridulce. Bastante, Es muy bastante. agridulce Quiero porque conlleva contar, una especie claro, de duelo claro. y al mismo tiempo es como una mezcla
de duelo con creatividad, porque Sí. empiezo a hacer cosas que yo no hacía y Absolutamente. la estoy disfrutando, o de repente yo siempre quise, señores, cosas súper pendejas como aprender a montar patineta. Aprendí a montar bicicleta. Aprender a montar bicicleta, señores, que Juan me está enseñando a montar bicicleta, yo no sabía, ahora que estoy aprendiendo, y qué divertido porque me encuentro con otros lados de mí que son muy chulos, pero al mismo tiempo también dejo atrás cosas que ya no me Claro, sirven. claro que sí. Y lo digo también por parte de mi experiencia como paciente de terapia, que es que luego de haber pasado un proceso de duelo, luego de haber superado una etapa de mi vida, me encuentro como empoderado, no me gusta usar esa palabra, pero Pero es empoderado, necesario a sí, veces. y como que con las ganas de hacer cosas que por tanto tiempo reprimí y que me di cuenta en Ujú, terapia. O sea, como ujú. que, óyeme, pero de verdad, hace de años yo estaba pensando en esto y el psicólogo me dijo tal cosa sobre eso mismo que yo estaba viviendo y que yo estaba Ujú, experimentando. ujú. ¿Qué tal será si yo lo puedo experimentar de una manera consciente y tal vez sacarle el jugo? Irrespetuosa. Y tal vez sacarle dinero. Porque esa es otra cosa, de que tú como adulto puedes aprovechar todo tu conocimiento, todas tus experiencias para sacarle provecho. Entonces, ponte tú que yo hace de años tenía un hobby y lo dejé por algún trauma o simplemente el olvido Ujú. porque había muchas O porque responsabilidades. se puso Se complicado y puso yo no quise joder complicada, más. exactamente. Como con la música, por ejemplo, Ay, que pasa sí. mucho. Y, y dándome cuenta a través de un proceso terapéutico, yo dije, oh, pero de verdad a mí todavía me gusta esto. Vamos a experimentar. Entonces, salirse de las reglas que uno se puso es de verdad un proceso completamente de Ujú. autodescubrimiento y uno se da cuenta de verdad de lo que le gusta hacer y qué tan interesante es, y si lo podemos asociar con el tema que estábamos hablando ahorita, de, ok, cómo nosotros no podemos eh, salir de las reglas que nos habíamos puesto de nuestros padres. Oh, Como sencillo. las reglas de amor, las reglas de cariño que nosotros mismos nos habíamos impuesto hacia nuestros padres. Muy sencillo. Saliéndote y ya. Y ya, Y ya, tirándote. claro. Parte del mismo proceso de crear cosas nuevas y de empezar a integrar cosas nuevas es haciendo, no teorizando. Muchas veces, uno como paciente, me incluye a mí porque me pasó, y me pasa todavía muchas veces, uno peca de teorizar y de que reflexionar, y no, Y porque yo estaba hacer, claro. pensando y que el otro día se me ocurrió, pero lo que se queda en la cabeza y no sale de ahí, no es real, porque no No se se materializa en materializa. el mundo real. Hasta que tú no agarras. Por ejemplo, yo que tenía deseo de aprender a montar bicicleta otra vez, volví a agarrar lo mismo. Yo tenía el deseo y yo le daba mente y me imaginaba montando. Y hasta que yo no te dije, loco, vamos por el parque. Y hasta que no fuimos al parque y alquilamos la bicicleta y me di mis trayones, Tus 3 estrellones. no valió, porque Claro. realmente la idea es que pase realmente. Y no hay otra forma, no hay una como un corte pastelito para esa cosa que no sea haciéndolo y ya. Claro. Es como aprender a cocinar, es como aprender a nadar, es como cuando tú te empiezas a dar besitos por primera vez, es haciendo. Hablar en público por primera vez. Hablar en Es público, como wow, salirse de sí. su caparazón. Es como hacer la metamorfosis de una oruga que Ujú, tiene sus bellezas y tiene sus feuras a una mariposa que tiene sus bellezas más que sus ujú, feuras. ujú, Entonces como que ujú. te descubres de una manera tal que expresas y explotas todo eso que eres. Y volvemos a la pirámide de Maslow, una autorrealización, Ujú. donde todas tus necesidades están cubiertas, Y ya esa es la cúspide. Después de ahí no hay más nada. no hay más nada. Y eso es, uno se arregla metiendo mano, quitando tuerca, poniendo tuerca, apretando los tornillos que hay que apretar, aflojando los tornillos que hay que aflojar. Y eso se hace a través del tiempo y es un proceso que empieza para no terminar. Sobre todo porque realmente ese lado que está dañadito de uno no se va nunca. Eso se queda ahí. Uno se De queda por con eso. vida, lo que pasa es que uno aprende a manejarlo y aprende, como yo decía, creo que fue en el tercero, a integrar otras cosas que te ayuden a como manejarlo de una manera más apropiada. Es como la imagen que yo compartí en estos días de que, ¿qué tú haces con las cosas que te duelen? Tú simplemente la pones en un lugar donde no te Ujú, impacten y tú ujú. sigues para adelante. O sea, tú Y, la ujú, guardas, ujú. porque al final es parte de nuestra experiencia, es Y es parte parte de de nuestro nuestra conocer, historia. nuestra historia. Ujú, Entonces, no es que tú la vas a olvidar,
es un error intentar olvidarlas e intentar borrarlas. Ujú. Uno simplemente las guarda en un lugar donde no te duela y ya, tú sigues para adelante con tu Pero vida. para que no te duela, primero tienes que dolerte y dolerte y dolerte y dolerte hasta Ah, lo no, claro. último, hasta allá, y terica eso, como empalagarse de esa vaina, pues Sí. entonces después poderlo guardar. Y Ahí es que se guarda y llorar, y llorar, tener gritar, miedo, patalear, tener ira, miedo, todo. ira, hablarle mal a la gente, hablarse mal a uno mismo y énfasis en hablarse mal a uno mismo. Por eso el otro día yo preguntaba en el Instagram el tema de cómo tú manejas los pensamientos negativos, porque por ejemplo, parte de la historia del trauma son esos mensajes, Autocrítico. y no autocrítico, porque la autocrítica es buena dependiendo de la arista que se escoja. Yo diría que son los mensajes que son denigrantes. Ok. ¿Tú me entiendes? Que son Que tienen su connotación descalificantes. negativa. Sí, claro, que no es come mejor por tu salud, sino el buena gorda, termina de rebajar, ballena, nadie te va a querer. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Me identifico. Sí, claro. ¿Y qué te dijo la gente? O sea, Yo le pregunté porque eso siempre vuelve. Yo realmente también en ese momento estaba como bregando con algunas cosas y a mí también como que me hacía falta conectar ya. y hablar con alguien a ver si también le estaba pasando lo mismo. Y me gustó mucho la respuesta de la gente. Me dijeron, eh, mira, aquí me escribieron, yo salgo de paseo aunque sea bajar a Churchill caminando. A mí me encanta caminar también, eso ayuda mucho. Eh, Tú me pusiste, bueno, primero me tranquilizo y busco un balance y analizo realmente si lo que está pasando es cierto y si lo es, que yo puedo hacer para mejorarlo. Depende de la situación, a mí eso me funciona, porque hay Claro. veces que es simplemente dejarlo fluir y hay veces que hay que agarrarlo. Pero esas son cosas que con la experiencia que uno se da cuenta, Sí, 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 al principio absolutamente. uno lo vive totalmente inmaduro. Imagínense un niño que está aprendiendo a caminar Ujú. por primera vez, que dejó de gatear, llega un duro gateando y ahora lo que le sigue, vamos caminando patica. ¿Qué pasa? Sí, El niño se cae, se tambalea, porque es aprender cómo a desarrollar esa coordinación y a identificar sí. qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Y sobre todo cuándo aplicarlo. Con actividades recreativas, pero lamentablemente también evitar los problemas me hace daño, eso es cierto, pero de nuevo ahí entra el balance que tú mencionabas y lo que decíamos de encontrar en qué momento puedo aplicarlo y en qué momento no. Sí. Porque hay problemas que hay que confrontarlos y que no hay Obligado, opción. obligado. Y hay problemas que, aunque tú lo confrontes, lamentablemente no tienen solución hasta que se soluciona. Entonces, bueno, no, ahí va a ir. Llorando, me identifico, yo soy una llorona, yo lloro de nada. Arrancándolos de raíz. Alguien me puso por aquí evitar los activadores de pensamientos negativos, que son los detonantes que hablábamos ahorita. Sí, Eso a mí me gusta, pero no siempre puede uno hacerlo, porque lamentablemente el mundo gira y hace lo que le da su gana y es uno que tiene que adaptarse. claro. Y los detonantes pueden venir de cualquier De lado, me donde imagino. quiera, como sea. Oh, pero el otro día a mí me pasó en el trabajo que estábamos hablando un grupo y yo hice un comentario y una persona me dijo de que no diga eso. Y a mí me molestó porque a mí todo el tiempo me han mandado a callar. Sí, Entonces, como ahora ya yo no me callo la boca. lo ¿Tú sabemos. supiste? Sí. Eh, Filtro de evidencias, qué tan cierto es lo que estoy pensando. Eh, Entendiendo de dónde viene ese pensamiento y hablándolo conmigo misma. Me gustó mucho porque es como una especie de pep talk. Y ahí Claro. es que entra la reparentalización que hablábamos en el tercer episodio también de qué tú necesitas, de dónde viene, qué te pasa, qué es lo que te molesta, cuál es el primer pensamiento que te llega, Ujú. por qué, para qué tú haces con eso, para qué te sirve, de dónde sale. Preguntarme qué es lo que me está afectando, como una especie de análisis en la misma página. Ok, Por cada pensamiento negativo, dos positivos. A veces cuesta, sí, cuesta mucho, sobre todo al principio, que uno está como medio inmaduro. sí. Acostarse con los audífonos, si se me escapan las lágrimas, pues entonces lloro. Cantar, cantar es el tremendo desahogo. Aunque usted cante malo, Sí, cantar le hace muy bien al corazón y a los sí, y pulmones, a los como que pulmones, tú ajá, liberas tanta energía y sí. bien o mal, como tú Ujú. dices, es terapéutico, Sobre todo cuando son melodías o canciones que hacen sentido con el momento que tú estás pasando. que te llegan. Hence, la gente que le da a componer su bachata mala cada vez que le da un mal de amores. Sí, sí, sí. Lo apoyo, lo Sí, apoyo. claro, yo también. Cante toda su vaina, porque es que así es que usted se libera. Si es que usted se libera, ¿qué le importa el resto? Tú sabes que a mí me ayuda mucho cuando yo estoy enojada y yo no entiendo y yo no encuentro qué hacer con eso, Ajá. yo pongo metal. Uf,
pongo metal, pongo rock así Sí. de que durísimo y me trallo y lo pongo a todo ahí. Es como que no tengo ni siquiera a veces que hablar, es simplemente Ponerlo. escuchar la Sí, música. sí, sí. Y es como que de alguna forma la bulla que está